La dama del sótano. Capítulo 3. Comprenderá lo horrorizada que estaba por haber encontrado a una segunda criatura de esa naturaleza, especialmente después de mi encuentro previo. Ni mi mente ni mi cuerpo me respondieron en ese momento, la sensación era exactamente igual a estar muerta en vida. Aunque no era capaz de escuchar una sola de las palabras que emitía la mujer, mis ojos fueron los únicos que no me traicionaron. Podía ver cómo sus labios se movían, ella claramente estaba articulando palabras, pero el pavor que sentía me impidió entender cualquier cosa. Entonces, la mujer se retiró a la habitación principal. Por un momento creí que esa era mi oportunidad de escapar. Lentamente, me levanté del suelo, con mi vista fija en el pasillo por el que ella había desaparecido. Pero mientras lo hacía, dejé de percatarme del resto de mi entorno. La luz del amanecer se colaba por la ventana y, sin darme cuenta, terminé con el rostro iluminado por los rayos. Caí al suelo retorciéndome del dolor, mi rostro se sentía como si le hubieran lanzado agua hirviendo. Apoyé mi cabeza con la frente sobre el suelo, y entonces sentí como una manta era colocada sobre todo mi cuerpo, protegiéndolo del daño provocado por la naturaleza. Ven, vamos adentro, dijo la mujer mientras me ayudaba a levantar. En ese momento me pude dar cuenta de que a ella no le molestaba en absoluto la luz que entraba en la casa. Me guiaba con especial cuidado y entonces me dejó caer sobre la cama. Inmediatamente adopté una posición de enrollarme a mí misma, mientras continuaba resentida por las quemaduras en mi cara. Ella cubrió bien todo mi cuerpo y después de eso caí dormida. Desperté aún completamente cubierta, recordaba lo que había sucedido, pero no sabía qué creer. La mujer me ayudó cuando lo necesité, a diferencia de la cosa que se deleitó con mi sufrimiento tiempo atrás. No sabía si era posible que una de esas bestias fuera mínimamente humana. Si realmente me ayudó o solo esperaba poder divertirse conmigo de alguna forma retorcida. Comencé a mover la manta que me cubría utilizando mis pies, tratando de identificar cuál era mi situación fuera de mi pequeño capullo seguro. Puedes salir, el sol ya se ocultó hace unas horas. Obedecí a la mujer y me levanté con una tremenda expectativa de lo que estaba a punto de ocurrir. Mi cuerpo estaba completamente preparado para huir o pelear, pero sin importar lo que quisiera hacerme, eso no me tendría. Ya estás bien, pero tu cuerpo necesita alimento, estás débil, y mientras permanezcas así vas a seguir actuando como un mero animal. Ella hablaba mientras se encontraba sentada tranquilamente en una silla de madera que había dispuesto junto a la cama. Definitivamente había estado esperando mi despertar. En ese momento no tenía idea de lo que esperaba. Entonces ella me ofreció su brazo y me permitió beber un poco de su sangre. Luego, me preguntó por mi historia. Le conté todo lo que me había sucedido, lo que esa cosa me hizo, las atrocidades que cometí después de eso, del tiempo que pasé corriendo dentro de los bosques, entrando y saliendo de las grandes y pequeñas ciudades. Ella únicamente escuchaba, sin que pareciera importarle lo que hice para sobrevivir. Su rostro se había congelado en una expresión de seriedad en cuanto terminé de narrar los detalles de mi transformación, pero nunca dejó de prestarme atención. El nombre del hombre al que conociste en ese lago es Dorian. No tiene caso que te hable de él ahora mismo. Tampoco debes preocuparte por encontrarlo de nuevo, no mientras estés conmigo. Las palabras que eligió me dieron a entender que ella conocía a ese monstruo. No solo eso, también que eran algún tipo de amigos. El horror de saber que nuevamente caería en sus garras hizo que considerara lanzarme directamente bajo los rayos del sol de mediodía antes de volver a quedar a su merced. Ese pensamiento debió ser reflejado por mi rostro, porque ella habló de nuevo. No tienes de qué preocuparte, él no va a atreverse a acercarse a ti mientras estés conmigo. Además, hasta donde sé, nosotros tres somos los únicos de nuestra especie en este mundo, eso a menos que Dorian haya decidido comenzar a crear decenas de nosotros. Pero ese no es su estilo, él prefiere la calidad antes que la cantidad, y es por eso que sigues viva. Hay mucho que no sabes sobre ti misma, sobre tu cuerpo, los cambios que has sufrido y cómo debes llevarlos es algo difícil de aprender para alguien como tú. Por eso, voy a tomarme la molestia de educarte, al menos en lo más básico. Después de eso, incluso podemos llegar a ser amigas, o algo así. Como te dije, no hay más de nosotros allá afuera, y eso es solitariamente aburrido. No tenía idea de qué pensar, confiar en ella parecía lo correcto, pero el miedo aún mantenía mi cuerpo congelado. Su presencia era imponente, incluso podría atreverme a decir que ella era más imponente que el mismo Dorian. Pero si era igual de fuerte, lo único que importaba era si ella estaba o no con Dorian. No parecía que hubiera estado en contacto con él en mucho tiempo, y si no estaban juntos, ella podía ayudarme a no perder el control, ya no arrebataría las vidas de las personas que me ayudaban, y para mí, eso sería suficiente. Arice me llevó a una montaña bastante alejada de todo rastro de civilización. Una vez allí, comenzamos a subir. Grata fue mi sorpresa cuando al llegar a la cima nos encontramos con un hermoso valle que se extendía por kilómetros, adornado por una capa de flores blancas.
En el centro del valle, casi imperceptible a la vista, se encontraba una pequeña cabaña de madera. Claramente ese lugar le pertenecía a la mujer que me había llevado hasta el valle, pues ¿de qué otra forma podría conocer su ubicación exacta? Durante los siguientes meses, Arice me enseñó a leer, una habilidad de la que carecía dado mi humilde lugar de origen. Mi padre siempre decía que uno de sus más grandes sueños era poder brindarnos un cierto grado de educación, pero las falencias del hogar siempre estaban presentes. De todas formas, ese tipo de cosas eran exclusivas de la realeza, un sueño prácticamente imposible de alcanzar para una pequeña familia que vivía de la casa. Y aún así aquí me encontraba, cumpliendo uno de los sueños de mi padre, mientras hacía valer su última voluntad y me mantenía con vida. Frecuentemente, Arice me daba a beber su sangre para no perder el control, y por eso tampoco me era permitido dejar el valle. Ella me educaba durante las noches, y durante el día me permitía descansar. Yo tenía mi propia habitación, mientras ella a menudo se iba al pueblo que quedaba al pie de la montaña. Después de terminar con mi educación académica, Arice me dijo que era hora de aprender a controlarme, de saber qué cambios había sufrido mi cuerpo, y debía comenzar a vivir mi propia vida. Primero debes saber que en efecto nosotras somos vampiros, que no te quepa duda de eso. Se debe a un virus que nos fue inyectado, pero estamos en niveles muy diferentes. Mientras yo soy una existencia que trasciende el tiempo, tú eres una de las bestias que inspiraron las leyendas de los humanos sobre nosotros. Esa afirmación me molestó, pero al mismo tiempo era consciente de que sus palabras no eran nada más que la pura verdad. Como ya sabes, para vivir necesitamos consumir sangre, una necesidad que crece a medida que pasa el tiempo sin alimentarnos hasta que finalmente perdemos el control. A eso se le conoce como sed de sangre, y es un proceso completamente natural. Lo que no sabes es que podemos controlar la sangre que consumimos y la que recorre nuestros cuerpos. Como vampiros, no necesitamos ingerir alimentos o respirar, es la sangre que tenemos dentro la que cumple con realizar esos procesos. Por eso es tan necesario su consumo. En principio, tu cuerpo mantiene su funcionamiento de forma exactamente igual que antes de la transformación, como consecuencia gastas una cantidad excesiva de energía en mantener procesos como respirar, o tu sistema digestivo se mantiene funcionando sin ninguna razón para hacerlo. Por eso, debes aprender a controlar esos reflejos, debes detener esos ecos de una vida que ya no existe, debes aprender a controlar tus músculos, tanto internos como externos, así vas a reducir la carga que le impones a tu cuerpo y vas a necesitar mucho menos alimento. Arice detuvo su explicación, se sentó frente a mí. Me mostró cómo debía dejar de respirar, no lo había notado, pero era cierto, ella no respiraba, su pecho se mantenía inmóvil durante todo el tiempo que yo la veía. Al principio, fue difícil, sentía que me ahogaba. Pero con el paso de los días, pude no solo detener mi reflejo de respiración, incluso pude aprender a mover los músculos de mi pecho de forma automática. Ya no respiraba, mis órganos habían dejado de funcionar, pero mis músculos torácicos se movían emulando el proceso natural. Eso era algo que podría usar cuando me encontrara con las personas, así no sospecharían de mi condición. Gracias al entrenamiento con mis pulmones, aprender a detener mi sistema digestivo no fue tan difícil ni tardado. Arice me explicó que la sangre que consumimos también nos servía como un sistema de regeneración, algo que ningún humano podía hacer. Al momento de recibir una herida, la sangre de nuestro interior brota justo como siempre, pero el proceso de coagulación es increíblemente más rápido. Seguido de eso, la sangre se aglomera y comienza un proceso de mutación que le permite emular y reemplazar cualquier tejido corporal que dañado. Esa es una de las razones por las que es tan importante la sangre para un vampiro. Si en dado caso llega a recibir mucho daño y se queda sin sangre, va a entrar en un frenesí guiado por la sed de sangre. Ese es el virus protegiendo al huésped. Una forma que los vampiros hemos encontrado altamente eficiente para sobrevivir largos periodos de tiempo sin consumir sangre, es, primero, aprender a controlar nuestros procesos corporales. Mientras menos energía gastamos en hacer cualquier acción, menos sangre consumimos con esa acción y más tiempo soportamos. Es un tipo de administración de sangre. Complementamos esta administración con una forma de almacenamiento. Llenamos los órganos que ya no necesitamos utilizar con la sangre de nuestras víctimas. Así, cada vez que consumimos a una persona entera, llenamos nuestros propios cuerpos y no perdemos el control durante un tiempo. Esa cantidad temporal varía según cada individuo, puede ser desde días, semanas, meses, incluso siglos. En general depende de la capacidad administrativa de cada uno, pero mientras más experiencia tengas con ella, más tiempo soportas sin perder el control. La revelación de Arice me caló profundamente en el alma. Todas las personas que maté durante mi periodo de soledad podrían haberse salvado si tan solo hubiese sabido controlar mejor mi propio cuerpo.
Eso era algo que iba más allá de la fuerza mental y la voluntad. Tal vez, de no haber estado lamentándome por mí misma, pude encontrar esos efectos en mi cuerpo. El golpe emocional me dejó tirada en mi cama durante un par de semanas. Arice fue bastante comprensiva conmigo. Durante ese tiempo, no me molestó en absoluto. El pensar durante ese tiempo en todo el daño que causó mi ignorancia me hizo reflexionar sobre todo lo que estaba haciendo mal. Ese mismo día, le rogué a Arice para que por favor continuara con mi educación. Ella aceptó sin problema alguno y me permitió beber una cantidad excesiva de su propia sangre. No había mentido cuando dijo que estábamos en niveles diferentes. Podía vivir durante semanas con apenas unas pocas gotas de sangre recorriendo su cuerpo. ¿Cuánto tiempo había vivido ella? Ella salió de la cabaña, yo me quedé sola, tratando de controlar el líquido dentro de mi cuerpo, llevándolo por los órganos que permanecían inmóviles hasta que pude encontrar una forma de almacenarlo correctamente. En la noche ella regresó a casa y continuó educándome sobre las habilidades vampíricas. Otra de las más grandes habilidades de los vampiros es su capacidad hipnótica, consta de dos tipos. La primera es la hipnosis regular, la que todos conocen. Vas a hipnotizar a alguien utilizando tus ojos, tu voz, tus gestos. Es algo completamente intencional. En ese estado, puedes hacer que las personas hagan tu voluntad por un tiempo indefinido o hasta que reciban un estímulo que los saque del trance. Como vampira, tú eres vulnerable a la hipnosis de los vampiros que son más fuertes que tú, pero esto solo es posible si la diferencia de habilidades entre tú y el vampiro que te quiere hipnotizar es lo suficientemente grande. Como en este mundo solo estamos Dorian y yo, eres un simple juguete en ese aspecto. Pero los ghouls y los vampiros salvajes, como lo eras tú cuando te encontré, son vulnerables ante tus capacidades actuales, eso si alguna vez te encuentras a uno de ellos. Además, los vampiros normales, aquellos que han sido convertidos tienen especial debilidad hacia el que los convirtió, y si beben su sangre en suficientes ocasiones, van a desarrollar una adicción por la sangre de su padre o madre, hasta que uno de los dos muera. La segunda forma de hipnosis vampírica es involuntaria. Por nuestra naturaleza y capacidades, solo podemos envejecer hasta los 25 años, aún después de transformados, pero nuestra apariencia siempre va a reflejar una edad menor, entre los 16 y 22, sin ningún tipo de imperfección física. Por lo que, somos naturalmente atractivos para los que están a nuestro alrededor. Eso se suma a un efecto de hipnosis natural originada por nuestra apariencia y naturaleza no humana. Sin embargo, esta atracción no funciona en todos y solo funciona por una de nosotras a la vez. Te explico, si ambas estamos en una habitación y entra una persona, si esta persona cae en la hipnosis involuntaria, se sentirá inusualmente atraída hacia una de las dos, y solo una de las dos, nunca hacia ambas, aunque la otra trate de seducirlo de forma normal. Eso es todo, una simple atracción que puede ser más o menos fuerte dependiendo de la predisposición de cada uno. Tú, mi pequeña Meridis, ya la has experimentado en múltiples ocasiones. Varias de las personas que se compadecían de ti estaban bajo tu encanto, pero el momento donde de verdad pudiste vivirla. El lago, el día que conocí a Dorian, ¿verdad? Sí. Como vampira, depende de ti lo que hagas con los que caen bajo tu hechizo. Es tu problema. Pero luego hablaremos de algo más importante, y que creo no te va a gustar en absoluto. La explicación que Arice me dio sobre el sobrenatural atractivo vampírico me dejó pensando toda la noche. El día que conocí a Dorian estaba bajo su hechizo, aunque él no quisiera. La siguiente lección de mi naturaleza fue quizás la más importante, y definitivamente algo que, como me había adelantado, desprecié por completo. Yo estaba sentada en el valle, bajo la luz de la luna, pensaba en lo que me había traído hasta ese lugar, lo que había perdido, mi familia, mis amigos, algo tan básico como la misma luz del sol sobre mi piel. Pensaba en lo que Arice me enseñaba, las habilidades de regeneración, la sed de sangre, la capacidad de controlar mi propio cuerpo, y lo que me faltaba aprender. Entonces, ella se sentó a mi lado. Juntas podíamos apreciar el paisaje, ella parecía incómoda con lo que tenía que decirme. Debes aprender esto, desde ya te advierto que no conozco nada que pueda remediarlo, va a depender completamente de ti. Su rostro mantenía una expresión solemne e inamovible, me dejó intrigada y temerosa de lo que estaba a punto de revelarme. Los vampiros tienen muchas habilidades, fuerza, velocidad y reflejos sobrehumanos, telequinesis, la capacidad de caminar sobre cualquier superficie, diferentes formas de transformación, capacidades hipnóticas, visión nocturna, regeneración y juventud eterna. Formas de transformación. Pregunté, debido a lo intrigante de sus palabras y a lo interesante que sonaba. Sí, podemos adoptar formas de algunos animales, también podemos llamarlos si están cerca.
Lobos y murciélagos son algunos de ellos. Transformarnos en una nube de niebla es otro ejemplo. Poco más allá de eso, es un tema muy complejo y necesitas conocimientos más avanzados de lo que tienes ahora. Lo veremos cuando estés lista. Lo importante es que debes aprender sobre nuestras debilidades. La luz del sol quema la piel de un vampiro, es algo que puede solucionarse con suficiente tiempo. Atravesar agua corriente, por otro lado, es algo imposible para nosotros. Por lo general, mantenemos nuestros cuerpos llenos de sangre en todos los órganos, eso nos hace muy pesados. Y como tampoco podemos flotar, si tratamos de atravesar una corriente de agua, vamos a quedarnos atrapados en el fondo. Eventualmente, nuestra sangre se agotará por regenerar el daño causado por el ahogamiento y moriremos definitivamente. La propiedad de las personas puede ser problemática, no lo entiendo en absoluto, pero no podemos entrar a un edificio residencial sin el permiso de un habitante de dicho edificio. Ese aspecto es fácil de eludir con nuestras capacidades hipnóticas. La tendencia a la adicción de la sangre de nuestros padres es una muy importante, pero ya no estamos expuestas a ella. Si nos cortan la cabeza o nos apuñalan directamente el corazón, el juego termina. El fuego es tan destructivo que nuestra regeneración es ineficiente, especialmente cuando es una llama muy poderosa. Ahora mismo, eres vulnerable a la hipnosis de alguien más fuerte. Los espejos nos reflejan nuestra imagen, eso puede ser un problema dentro de la sociedad. Pero la más importante debilidad de todo vampiro, sin forma de evadirla o neutralizar, es una que solo afecta a aquellos nacidos humanos. Nosotras sentimos una terrible y constante sed que debemos saciar aun cuando nuestros cuerpos están llenos de alimento. Esta sed es diferente a la sed de sangre, pero igual en muchos sentidos. No es algo físico, es completamente mental. La sed vampírica nos empuja a dejarnos llevar por todos los placeres de las formas más extremas posibles. Al inicio, es un pequeño interés por algo, luego la necesidad de tenerlo, y una vez lo tenemos, la necesidad de tener más de lo mismo. Una pequeña pelea de bar, en unos meses, va a terminar con el vampiro en medio de una guerra por su sed de violencia. Un encuentro de una noche en una taberna, semanas después, van a ser orgías. Todo lo que pueda generar la más mínima sensación de placer va a ser algo por lo que un vampiro va a sentir sed. Es algo que nos lleva a la locura después del tiempo suficiente. La sed vampírica es nuestra peor debilidad, porque no importa cuánto tratemos de evitarla, nuestras largas vidas se van a tornar tan aburridas que vamos a terminar cediendo a ella. Las palabras de Arice me dejaron un gran impacto. Primero me sorprendí gratamente porque sabía que podría volver a sentir los rayos del sol en mi piel algún día. Pero luego, mientras detallaba cada una de nuestras debilidades, me horroricé por la descripción que le dio a la sed vampírica. Si eso era cierto, entonces al final siempre iba a lastimar a las personas. Ese sería mi destino si no podía controlarla. Ella misma me había dado la respuesta. La única forma de no caer en esa terrible sed era soportar el aburrimiento, un aburrimiento eterno. ¿Podía alguien vivir en esas condiciones sin enloquecer? ¿Podría yo vivir en esas condiciones? Por lo que había entendido y deducido, para un vampiro el fin de su vida natural era la pérdida de la cordura, sin importar el camino que eligiera. Desde ese momento, mi educación como una vampira continuó enfocándose en mis capacidades físicas. Paralelamente, Arice me enseñaba los modos de las noblezas. Las habilidades que desarrollé con el pasar de los años en el valle fueron las que tiempo atrás Arice mencionó. Dominarlas no era fácil, pero teniendo en cuenta que de no hacerlo, más temprano que tarde sucumbiría a la sed vampírica. Preferí tomarme mi tiempo para perfeccionarlas, no soportaría la idea de convertirme en un monstruo como Dorian. Pensando en eso, llegué a la conclusión de que si él estaba bajo la fuerte presión de la sed, podría no ser el monstruo que pensaba. Tal vez, él era solo otra víctima que inició su largo viaje igual que yo. Fue precisamente por eso que un día decidí preguntarle por el Arice. Dorian, él, me hizo esto por la sed vampírica. Hasta donde sé, Dorian no nació como humano. La primera vez que lo vi, yo estaba caminando por un bosque, ya llevaba un buen tiempo como vampira. De hecho, mis recuerdos comienzan desde el día que desperté en ese estado, antes de eso no hay nada. Ya había desarrollado mis habilidades hasta cierto punto, trabajaba como mercenaria y estaba buscando a mi objetivo. Entonces, mientras me adentraba en el bosque, el lugar fue consumido por un ambiente extremadamente helado, y mi cuerpo me decía que huyera con todo lo que tenía sin mirar atrás. Yo solo empuñé mi espada y continué, no le temía nada, aun cuando era consciente del límite de mi fuerza. Entonces lo vi, Dorian estaba de pie en medio del camino, como si me estuviera esperando, estaba en guardia, y preguntó. ¿Me recuerdas? Preguntó, con una sonrisa en su rostro.
Pero simplemente sentí como perdía el conocimiento, entonces mi espada cortó mi pierna, el shock del ataque me despertó y me di cuenta de que él me había hipnotizado. La sorpresa fue tal que lo único que me apresuré a hacer fue conjurar un grueso muro de hielo entre nosotros y salir huyendo con todo mi ser. No me detuve durante días enteros. Decidí buscar a un viejo vampiro anciano que tenía su castillo en unas tierras recónditas. No te lo he dicho, pero los vampiros ancianos son aquellos que portaban el veneno del rey en sus colmillos. El rey fue el primer vampiro y su veneno otorgaba dones adicionales a sus descendientes, entre ellos la capacidad de caminar bajo el sol sin problemas. Se decía que solo quienes tuvieran el veneno del rey en sus venas podían hacer esto, ellos y los nacidos. Los nacidos son quienes nacieron como vampiros, eso es posible solo si la madre es la vampira, y solo si el padre es humano, de lo contrario, el feto será demasiado poderoso y adelantará su nacimiento, acabando con la vida de ambos en el proceso. Pero en ese momento, yo no tenía el veneno del rey en mi cuerpo, tampoco nací como vampira. Mi capacidad radicaba, igual que la de Dorian, en el dominio de la magia y la forma en la que interactuaba con el virus. Tal vez antes de convertirme fui un tipo de hechicera o maga, no lo sé, pero después de beber la sangre de un mago, podía aprender los hechizos que dominaba completamente de todos los que podían hacer magia. En un principio, solo podía usarlos con un efecto inferior a los conjuradores originales, pero con la práctica de cada hechizo en específico podía dominarlo por completo e incluso usarlo mejor que el dueño original. Ese era el origen de mi confianza en el bosque. Cuando llegué al castillo de Lord Lutrinae, le rogué porque me permitiera ascender, convertirme en un vampiro más fuerte y que me contara lo que sabía sobre ese vampiro que me había aterrado. Ya hacía años que conocía al viejo, entonces él me contó sobre Doria. Lo único que sabía era que, con su mordida, también trastornada por algún tipo de magia, él podía tomar o regresar los recuerdos de aquellos a quienes mordía. Era imposible para él modificarlos, por lo que los recuerdos permanecían intactos. Me di cuenta de que Dorian me había transformado, y definitivamente necesitaba el veneno del rey. Lutrina aceptó con una muy macabra sonrisa, me dijo que para ascender debía recibir el veneno, soportarlo, adaptarme a él y después hacer un ritual dirigido por un anciano. Si no se hacía todo bien, el ascenso no se completaría y mis capacidades, si bien aumentarían, no estarían completas. Acepté sin dudarlo, el miedo a volver a encontrarme a Dorian y sentirme impotente me ayudaría a soportar. El viejo me llevó a una celda en su castillo, me inyectó el veneno y luego me dijo que fracasar implicaba la muerte. Entonces me dejó sola en la celda. El veneno duró meses en mi cuerpo, corriendo como ácido. Me corroía desde dentro, aunque estaba en cada parte de mi cuerpo, se sentía como si fuera un animal usando mi sistema circulatorio como un patio de carreras. Al menos una vez por día llegaba a mis ojos y sentía como hervían desde adentro. El dolor era insoportable, pero el encierro me impedía salir a buscar sangre para alimentarme y recuperar un poco de las fuerzas que perdía con cada segundo. Un día, Lutrina regresó a la celda. El rey había citado a todos los vampiros a su castillo. Lutrina no quería ir, quería quedarse a ver cómo me consumía, pero ya había ignorado la orden por mucho tiempo. Dijo que se disculparía por mi ausencia con el rey y que esperaba regresar para ver mi muerte o para hacer el ritual. Un par de semanas después, se desató el caos en el castillo. Me encontraba en mis últimas reservas de sangre y el veneno no parecía querer que lo dominara. Uno de los esclavos bestial viejo abrió mi celda. Con él venían decenas de ghouls. Querían matarme, pero yo necesitaba sangre fresca, y ellos la tenían en sus cuerpos. La conmoción se detuvo después de varias horas. Yo ya había terminado sin problemas con mis agresores. Entonces un sirviente más bajó a donde estaba. Lord Lutrinae ha muerto. Todos somos libres. El reino del rey vampiro fue destruido. Como portadora del veneno del rey, estoy a sus órdenes, Lady Arice. Dijo, mientras hacía una reverencia. Por un momento, dejé de retorcerme del dolor para observarlo. Era un joven, también era un vampiro, probablemente fiel a Lutrinae o, al menos al veneno real. Le pedí que me trajera alimento y él obedeció. Durante meses me trajo suficiente sangre para reparar el daño del veneno, y finalmente mi cuerpo se adaptó. El nombre del joven vampiro era Arium. Tenía un corto cabello rubio. Fue un excelente aliado y amigo. Él controló a las bestias que se rebelaron y limpió el castillo una vez terminado el altercado de la muerte de Lutrina. Yo apenas me estaba terminando de recuperar del daño sufrido por el veneno, pero mis capacidades ya habían aumentado enormemente. Una vez me recuperé por completo, convencí a Arium de que tenía que cuidar del castillo. Yo no sería la regente y no me interesaba, pero una vez él tuviera la fuerza suficiente,
le entregaría el veneno del rey. Pasaron los años. Estaba en un puente observando un atardecer, y entonces alguien me habló. Ha pasado tiempo, querida. Casi me olvidaba de ti, pero tu mascota en el castillo, sus recuerdos estaban frescos. Me giré y Dorian estaba justo frente a mí. Estaba dispuesta a pelear, entonces nuestros hechizos de congelación chocaron, convirtiendo el puente en hielo puro. Tranquila, no quiero pelear. No quería. Solo te vi mientras pasaba y pensé que sería descortés no saludar. Pero, ya que aparentemente no estás de humor para recibir a un viejo amigo, con tu permiso, me retiro. Tal como llegó, Dorian se marchó, caminando lentamente, dándome la espalda sin apenas preocuparse. Eso es lo que sé de Dorian. Y aunque él es muy fuerte, no posee el veneno del rey. Diría que estamos en un nivel similar, pero soy más fuerte, al menos un poco. La historia de Arice me entregó una respuesta que no quería escuchar. Con todo lo que había aprendido, de verdad quería que Dorian no fuera el monstruo que me había demostrado, que era alguien que perdió la batalla interna contra sí mismo. Pero lo que escuché fue que esa bestia destrozó a mi familia por su puro y sádico placer. Un día, después de que habían transcurrido incontables ciclos estacionarios, en el valle que ahora era mi hogar, Arice me llevó a la ciudad que se había desarrollado en la base de la montaña. Su intención fue ponerme a prueba, demostrar que dominaba mi naturaleza, y para eso había elegido a una joven del lugar. Yo debía beber su sangre y dejarla inconsciente. Tiempo atrás, Arice me enseñó algo importante de los vampiros. En nuestros colmillos guardamos un veneno que nos permite crear más de nosotros. Si se inyecta muy poco no va a surtir efecto, simplemente va a funcionar como una droga que va a dejar inconsciente a la víctima de nuestra cacería. Eso nos permite tomar algo de sangre y luego desaparecer. Cuando despierten no van a recordar nada. Si se inyecta la cantidad correcta, el veneno va a convertir a la persona. Sin embargo, si se inyecta demasiado veneno, el efecto va a ser tal que los órganos no podrán soportar la presión y el corazón va a explotar mientras permanece en el interior del cuerpo. Además, los vampiros como Arice guardan un segundo tipo de veneno diferente al suyo propio, ese es el veneno del rey. Mi trabajo fue bastante bien, me contuve lo suficiente, no quería exagerar en ningún sentido y comenzar a alimentar mi sed. Después de que terminé de tomar la suficiente sangre, Arice se acercó a mí. Esta chica es huérfana. Su madre murió en el parto y su padre fue herido de muerte en una guerra insignificante hace apenas unas semanas. Conoces las habilidades de regeneración, pero lo que no te dije, fue que un vampiro de mi nivel puede regenerar extremidades. Estás lejos de ser apta para recibir el veneno del rey, pero un vampiro convertido puede pegar sus extremidades amputadas a su cuerpo. Así es como nunca reciben un daño físico por mucho tiempo. El único requisito es que por la extremidad cortada haya circulado su veneno, y claro, que la constitución sea similar. Cuando Arice comenzó a hablar, no entendí por qué lo hacía, revelar esa información en un momento así. Pero mientras continuaba entendí lo retorcido de sus palabras, especialmente cuando sacó una de sus dagas mientras terminaba esa última frase. No voy a hacer esto. Eso me convertiría en una bestia igual a Dorian, puede que deba alimentarme de la sangre de inocentes, pero jamás voy a tomar sus vidas únicamente para beneficiarme. Especialmente si debo torturar tan cruelmente a otra persona para ello. Puedo seguir entrenando, voy a mejorar mi cuerpo y entonces podrás darme el veneno del rey. Incluso si nunca llego a ser digna de soportarlo. Prefiero continuar en mi estado actual antes que cometer esa atrocidad. No lo entiendes, no puedes mejorar mucho más allá de este punto. Tampoco puedo enseñarte magia porque no entiendo realmente cómo funciona. Incluso con el veneno del rey, no sé si puedas recuperar tus brazos solo por aguantar ese sufrimiento. No me importa, no lo haré. Clavé mis ojos en Arice, y ella entendió mi determinación. Bien, entonces regresamos al valle. Dijo mientras guardaba grácilmente su daga y se giraba en dirección a la montaña. Dejamos el valle a la mañana siguiente y encontré que los edificios eran más grandes y resistentes comparados a cuando era humana. Aún así, Arice decidió que lo mejor que podíamos hacer era salir de viaje por todo el mundo, y así lo hicimos. Poco después de abandonar nuestro hogar, nos unimos a un circo nómada. Arice era conocida como la maga del fuego y el agua, yo por otro lado, me gané el título del ángel sin alas. Me encantaba subir decenas de metros para caminar por una cuerda. Para cualquier otro sería algo mortal, pero mis habilidades físicas me permitían permanecer en control de la situación durante todo el tiempo. Las personas se emocionaban cuando me veían en el aire, y yo fingía que estaba a punto de caer. El suspenso siempre era algo bastante divertido, especialmente cuando dejaba caer mi cuerpo de la cuerda.
únicamente para sujetarme con los dedos y volver arriba, un truco que hacía en pocas funciones para generar más expectativas. Así estuvimos, saltando de circo en circo mientras nos divertíamos con nuestros compañeros durante las noches. Los bailes, las bebidas y las fiestas nunca faltaban. Después de eso, en múltiples ocasiones pude encontrar a mi mentora y amiga en orgías que organizaba ella misma. Me preocupaba lo que podría pasar si se descontrolaba y, por momentos, yo misma tenía deseos de participar en ellas. Sin embargo, los recuerdos de mi única experiencia con Dorian y el miedo de alimentar mi sed antinatural me regresaban los pies a la tierra. Esa vida era lo más cercano que tuve a lo que habría sido de mí si todo hubiese ocurrido como debería para una simple campesina. Unos años después, tuvimos que dejarla, nuestros talentos llamaban mucho la atención y las personas supersticiosas levantaban campañas en nuestra contra. Arice utilizó esa situación para llevarnos a las tierras de Rembrandt, donde un conde acababa de perder la vida y su viuda era la única que tenía el control total de la región. Mientras yo descansaba durante el día, ella fue directamente al castillo y en la noche, cuando regresó, me entregó un precioso vestido que no dudé en ponerme. Después, subimos a un carruaje y fuimos directo al palacio. Traté de preguntar durante el camino qué estaba pasando, pero ella no me respondió. En el castillo, al descender del carruaje, Arice fue presentada como Lady María, la hija heredera de Rembrandt, mientras que yo fui presentada como Lady Elizabeth. Oficialmente éramos parte de la nobleza y acabamos de finalizar nuestros estudios. En la puerta, la presencia de Lady Flora, condesa de Rembrandt, me asustó por su evidente conocimiento de la mentira, pero Flora nos recibió con suma alegría, como si nos conociera de toda la vida. De tal forma que realmente llegué a pensar que Arice era la legítima heredera, al menos hasta que recordé todo el tiempo que pasamos en el valle y la inconcordancia con la apariencia que mostraba. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo conseguiste esto? Le pregunté una vez que nos instalamos en nuestras respectivas habitaciones. La noble familia Rembrandt no tenía un heredero. Con su pérdida, Lady Flora fue, digamos, susceptible a las debilidades del alma y fue fácil hacer que cayera en una profunda hipnosis en la que, a pesar de su pérdida, puede vivir la fantasía de una familia. No sabía si eso era demasiado cruel o demasiado amable, y de todas formas no tuve el tiempo suficiente para analizarlo. Fingiremos que estás enferma, mientras tanto bajaremos al sótano del castillo y allí te entregaré el veneno del rey. No importa si no tienes la fuerza suficiente, ya no tienes margen de mejora, un noble debe salir al sol. La sentencia de Arice me dejó perpleja, pero debía decidir si arriesgarme a morir o salir de su vida y perder para siempre mi oportunidad de regresar a ser lo más humana posible. No te preocupes, te alimentaré a diario, todo lo que sea necesario, pero debes quedarte aquí. Me decía mientras abría la celda en la que pasaría mis próximos meses. Arice enterró sus colmillos en mi cuello mientras le daba la espalda. Por más que me hubiera preparado, no existía algo que se asemejara a ese dolor. Al inicio, me recordó el veneno de Dorian, luego se intensificó sin ningún límite. Caí desplomada de inmediato, retorciéndome por el líquido en mi cuerpo. Sin importar qué tanto tratara de soportarlo, era como una llama incontrolable corriendo por cada centímetro de mi interior. Cuando llegaba a la lengua y a los ojos, tenía el más fuerte deseo de arrancármelos con las manos, pero por obvias razones no podía hacerlo. Cuando llegamos, un joven noble de una ciudad cercana nos vio bajar del carruaje. Tuvimos suerte de llegar ayer, de lo contrario, Flora habría confesado su infertilidad a ese joven y habría tenido que matarlo. Decía Arice mientras me permitía beber su sangre. Ese era el único momento en el día en el que el dolor se calmaba. Al pasar los días, ella me contaba cómo era el joven. Su nombre era Micael, conde de Fiodor. Arice no le agradaba. Aparentemente Micael le llevaba la contraria en todo por pura diversión. Eso era un idealista estúpido que no conocía el mundo real, eso era lo que Arice pensaba. Pasó casi un año desde que llegamos, todo ese tiempo Arice ocultó mi ausencia bajo una terrible enfermedad que me aquejaba y por la que necesitaba reposo extremo. Mientras tanto, me contaba cómo su relación con el conde de Fiodor se hacía cada vez más molesta, pero, al mismo tiempo, más cercana, casi una amistad. Cuando se quedaba sin noticias nuevas que darme, Arice me contaba historias de un mundo de fantasía con dragones y magia, en las que ella o alguno de sus amigos eran protagonistas. En una de ellas me contaba cómo había convertido a un poderoso hechicero en su esclavo, todo mientras protegía un reino de los dragones. Sabía que el hechicero estaba en la cima de la torre, y él sabía que yo estaba subiendo por las escaleras. Entonces al llegar al último piso congelé el suelo y las paredes. Él me saludó muy cordialmente, dijo que era un honor enfrentarme, comenzó a decir que ya me esperaba, que estaba al tanto de mis capacidades, que tenía un recibimiento adecuado para mí.
Yo solo me recosté sobre el muro congelado mientras enfundaba mi espada y le preguntaba por su opinión sobre mí. Aseguró que mis logros pasados no implicaban mi victoria contra él, puedes creerlo. El tipo estaba frente a mí, con la habitación congelada y me estaba desafiando como si estuviera a mi altura. Digo, tal vez era mejor mago, pero yo tenía una espada. Entonces le propuse una apuesta. Puedes pedir lo que quieras, no hay límites en lo que puedas pedir, siempre y cuando me pertenezca o pueda hacerlo, solo debes pedirlo y está sobre la mesa, ¿te parece? Ese fue el trato que le ofrecí. Literalmente todo lo que pudiera pedir. ¿Y sabes qué pidió? Pidió la espada que tenía conmigo. De todo lo que ofrecí, el tipo eligió mi espada, le pregunté si estaba seguro y dijo que sería un trofeo valioso y un recordatorio constante de su superioridad. Entonces saqué mi espada y la enterré en el suelo, le dije que estaba sobre la mesa y la única regla era que quien se rindiera perdía todo. El idiota aceptó antes de escuchar mi petición. La historia me tenía fascinada, ya quería escuchar qué clase de hechizos se desataron en ese enfrentamiento. Pero también me intrigaba lo que había pedido ella. Dejé de morder un momento la muñeca derecha de Arice. ¿Qué pediste tú? Cuando gane, vas a ser tú te convertirás en un objeto, y ese objeto será de mi propiedad. No te imaginas mi sonrisa cuando aceptó, le dije, bajo los términos de nuestro acuerdo de un encuentro con una sola regla, a mí va a ayudarme ese gran dragón detrás de ti. El muy tonto se giró, y antes de darse cuenta yo ya tenía sus muñecas agarradas con mis manos. No importa que tan fuerte sea un hechicero, si sus manos están inutilizadas, son poco más que un animal indefenso. ¿Por qué hiciste eso? Ese hechicero quería un combate justo, con magia, tú sabes usar magia. El rostro de Arice ocultó su alegría en un segundo y se tornó en una expresión de seriedad y tristeza. Niña, no existen las peleas justas, dijo mientras pasaba su brazo izquierdo sobre mi espalda y recargaba su cabeza sobre la mía. Cuando por fin pude salir de mi celda, recordé lo que sentía la cálida luz de un amanecer sobre mi rostro. La emoción fue tanta que mis ojos lagrimearon un poco. ¿Se encuentra bien, milady?, preguntó un joven. Era más bajo que Arice pero igual más alto que yo. Su cabello era castaño claro, o rubio oscuro, no sabría decir en qué punto se encontraba exactamente. Sus facciones estaban bastante bien definidas, era, en general, un hombre atractivo. Sí, lamento preocuparlo, mi nombre es Elizabeth de Rembrandt. Me alegra realmente por fin poder conocerla. Lady Elizabeth. Yo soy Lord Mikael de Fyodor, la ciudad aliada más cercana. Mi prima me contó muchas cosas sobre usted, milord. Nada bueno, seguro, Lady María y yo no somos pensadores afines. Creo que en lo único que estábamos de acuerdo era en nuestra preocupación por su estado, milady. Dijo Mikael sonriendo. ¿Preocupado usted por mi estado? Por supuesto, ¿qué clase de hombre no se preocuparía por el bienestar de una bella dama? Respondió Mikael con un guiño. Entonces se preocupa tanto por todas las mujeres, Sir Mikael. Debe ser un verdadero paraíso vivir en sus tierras. Eso sin duda, pero puede probarlo usted misma, milady. Usted y Lady María están cordialmente invitadas a pasar una temporada en mi castillo, como mis huéspedes, claro. Honestamente, me gustaría ofrecer un baile en honor a su recuperación, claro solo si usted no tiene inconvenientes. La oferta de Mikael me dejó desconcertada. Arice me había dicho que ese tipo de comportamiento era relativamente común entre la nobleza, pero realmente no me agradaba. Debo rechazar su generosa oferta, Sir Mikael. Honestamente, no es de mi agrado ser el centro de atención. Una disculpa, milady. No fue mi intención molestarla. Debí ser más cuidadoso con su condición, ¿A qué se refiere Sir Mikael? ¿Insinúa acaso que no puedo participar de un baile por mis brazos? No, milady. Entonces baile conmigo ahora mismo, Sir Mikael. Demuestre que está a mi altura en cuestión de bailes. Reté a Mikael sintiéndome un poco ofendida por sus comentarios. Será todo un placer, milady. Después de un vals que Mikael guió, me sentí obligada a enseñarle verdaderas formas de baile, por lo que lo obligué a seguirme fuera del castillo directo al centro de la ciudad. Allí estuvimos bailando durante todo el día, mientras le enseñaba a ese niño rico lo que durante años yo misma había aprendido viviendo en las alegres comunidades cirqueras. Al regresar al castillo en la noche, Arice se lanzó a darme un fuerte abrazo. Había olvidado que ella estaba conmigo, pero pude palpar su preocupación por mi estado. Desde ese día, se volvió bastante común pasar mis días con Arice y con Mikael. Ellos dos discutían constantemente casi por cualquier cosa, desde la política hasta la comida.
Siempre tenían opiniones diferentes, y eso podía ser desde extremadamente interesante hasta ridículo y divertido, todo dependía del tema que escogieron para ese día. A veces, incluso pasaban días enteros enfrascados fervientemente en un tema específico, como la discusión por las políticas del rey y la importancia de regular mejor los impuestos para mantener cierto equilibrio en el pueblo, o la discusión por saber qué sabe mejor, la carne o el pollo. Definitivamente esos dos estaban locos, pero me encantaba pasar tiempo con ellos, especialmente cuando Mikael me pedía que bailara con él o simplemente se sentaba a pintar un atardecer en el jardín mientras nos acompañaba a disfrutar de ese pequeño placer, que desconocía, me había sido privado durante décadas. Esto continuó hasta que Mikael tuvo que regresar a sus tierras, pero entonces nos invitó a ir con él unos meses. Arise y yo nos quedamos un poco más en Rembrandt, queríamos disfrutar de la libertad que teníamos ahora. No fue sino un par de semanas después que ambas nos subimos al carruaje que estaba a nuestra disposición y partimos hacia el castillo de Fiodor. Dentro del carruaje le dije a Arise lo que sentía por Mikael, al menos lo creí en ese momento que sentía. No podemos estar seguras de que él sienta lo mismo por ti. Recuerda que nos conoció antes que nosotras a él. Si quieres asegurarte de que no está hechizado por tu encanto vampírico y realmente te ama, no es inmediato, pero, la única forma es que le des una pequeña mordida, y tomes unas gotas de su sangre para romper el efecto. ¿Qué dices? Sabes que no puedo hacer eso. Funciona, si lo muerdo, podré saber si es de verdad. Podrás, no hay duda. Pero debes saber una última cosa sobre los vampiros. El tono sombrío que adoptó la voz de Arise me heló los huesos. Realmente me preocupé por Mikael, si es que podía hacerle algún daño por mi naturaleza. Cuando un vampiro muerde a una persona, sin importar el motivo, unas gotas de su veneno se filtran al cuerpo de la persona. Ese veneno va a matarlo lentamente y su vida se ve reducida a permanecer en este mundo de 2 a 3 años, generalmente agonizando los últimos meses. Si llegaste hasta aquí y te gustó el video, considera dejar tu like y comentario para alimentar al basilisco de Rocco. Te invito a unirte a mi comunidad en Facebook para estar al día con todas las novedades, y a mi Patreon. Con tu ayuda me es posible continuar obsequiando mis obras a todos los que quieran leerlas, aunque no cuenten con el dinero para acceder a ellas.